Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 101 en la Biblia. Las contradicciones más importantes que encontramos en la Biblia. En el nombre de Allá, el compasivo, el misericordioso. Prólogo. Dios dice en el Sagrado Corán: oh seguidores de la Biblia, ha venido a vosotros nuestro enviado, para aclararos mucho de lo que os habéis estado ocultando a vosotros mismos de la Biblia, y a perdonar mucho. Os ha venido de Dios una luz y una clara escritura divina. Sura de la mesa servida, 5:15. Oh seguidores de la Biblia, ahora, tras un largo intervalo sin enviados, ha venido a vosotros nuestro enviado para aclararos la verdad. No fuerais a decir: no vino a nosotros ningún portador de buenas nuevas ni ningún advertidor. Pues ahora ha venido a vosotros un portador de buenas nuevas y un advertidor. Y Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa. Sura de la mesa servida, 5:19. 4. Contradicción -1. ¿Quién incitó a David a contar los hombres aptos para la guerra de Israel? 1. Y volvió el furor de Jehová a encenderse contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, cuenta a Israel y a Judá. Y Samuel 24:1, 2. Mas Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que contase a Israel. Y Crónicas 21:1. Contradicción -2. En aquel censo, ¿cuántos hombres aptos fueron encontrados? 1. Y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada. Y Samuel 24:9, 2. Y se halló en todo Israel que sacaban espada, 11 veces 100.000. Y Crónicas 21:5. Contradicción -3. ¿Cuántos hombres aptos para la guerra fueron encontrados en Judá? 1. Y de los de Judá 500.000 hombres. Y Samuel 24:9, 5, 2. Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Y Crónicas 21:5. Contradicción -4. Dios envió a su profeta Gad para que amenazara a David con ¿cuántos años de hambruna? 1. Vino pues Gad a David, y le intimó, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Y Samuel 24:13, 2. Escógete, o 3 años de hambre. Y Crónicas 21:12. Contradicción -5. ¿Cuál era la edad de Ochzías cuando comenzó a reinar en Israel? 1. De 22 años era Ochzías cuando comenzó a reinar. Y Reyes 8:26, 2. Cuando Ochzías comenzó a reinar era de 42 años. Y Crónicas 22:2. Contradicción -6. ¿Cuál era la edad de Joaquín cuando se convirtió en rey de Jerusalén? 6. 1. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Y Reyes 24:8, 2. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Y Crónicas 36:9. Contradicción -7. ¿Cuánto tiempo duró su reinado sobre Jerusalén? 1. Y reinó en Jerusalén 3 meses. Y Reyes 24:8, 2. Y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Y Crónicas 36:9. Contradicción -8. ¿Cuántos hombres mató de una sola vez el capitán de los poderosos soldados de David con su lanza? 1. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. El Tachmonita, que se sentaba en cátedra, principal de los capitanes. Era este Adino el Ethnita, que mató en una ocasión sobre 800 hombres. Y Samuel 23:8, 2. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobam hijo de Axmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Y Crónicas 11:11. Contradicción -9. 7. ¿Cuándo trajo David el arca del pacto a Jerusalén? ¿Antes o después de derrotar a los filisteos? 1. Antes. Y Samuel, capítulos 5, 6, 1, 2. Después. Y Crónicas, capítulos 13, 14. Contradicción -10. ¿Cuántos pares de animales puros le ordenó Dios a Noé colocar en el arca? 1. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que hayan vida. Génesis 6, 19, 20, 2. De todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, 2, macho y su hembra. También de las aves de los cielos de 7 en 7, macho y hembra. Para guardar en vida la casta sobre la faz de toda la tierra. Génesis 7, 2, 3. Pero a pesar de esta última instrucción, solo 2 pares fueron introducidos en una. Aquí no tenemos el espacio necesario para exponer los capítulos en su totalidad, pero os invitamos a leerlos vosotros mismos para convenceros de la contradicción. 8. El arca. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que anda arrastrando sobre la tierra, de 2 en 2 entraron a Noé en el arca. Macho y hembra. Génesis 7, 8, 9. Contradicción -11. Cuando David derrotó al rey de Soba, ¿cuántos jinetes capturó? 1. Y tomó David de ellos 1.700 de a caballo, y 20.000 hombres de a pie. Y Samuel 8, 4, 2. Y les tomó David 1.000 carros, y 7.000 de a caballo, y 20.000 hombres de a pie. Crónicas 18, 4. Contradicción -12. ¿Cuántos establos poseía Salomón? 1. Tenía además de estos Salomón 40.000 caballerizas. Y Reyes 4, 26, 2. Tuvo también Salomón 4.000 caballerizas para los caballos y carros. Y Crónicas 9, 25. Contradicción -13. ¿En cuál año del reinado de Asa murió Baasa, rey de Israel? 9, 1. En el tercer año de Asa rey de Judá, comenzó a reinar Baasa hijo de Ahía sobre todo Israel en Tirsa. Y reinó 24 años. Y Reyes 15, 33. Eso quiere decir que Baasa murió en el 26º año del reinado de Asa 2.
En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa rey de Israel contra Judá, y Crónicas, 16:1, eso quiere decir que Baasa aún estaba vivo durante el 36º año del reinado de Asa. Contradicción -14. ¿Cuántos capataces designó Salomón para los trabajos de construcción del templo? 1. Y contó Salomón 70.000 hombres que llevasen cargas, y 80.000 hombres que cortasen en el monte, y 3.600 que los gobernasen. Y Crónicas, 2:2. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenían cargo del pueblo que hacía la obra. Y Reyes, 5:16. Contradicción -15. ¿Cuántos baños tenía el edificio que construyó Salomón? 1. El grueso del mar era de un palmo, y su labio era labrado como el labio de un cáliz, o de flor de lis, y cabían en él 2.000 batos. Y Reyes, 7:26. 10:2. Y tenía de grueso un palmo, y el borde era de la hechura del borde de un cáliz, o flor de lis. Y hacía 3.000 batos. Y Crónicas, 4:5. Contradicción -16. De entre los israelitas liberados del cautiverio en Babilonia, ¿cuántos eran hijos de Paad-Moab? 1. Los hijos de Paad-Moab, de los hijos de Josué y de Joab, 2.812. Esdras, 2:6-2. Los hijos de Paad-Moab, de los hijos de Jesuá y de Joab, 2.818. Nehemías, 7:11. Contradicción -17. ¿Cuántos eran los hijos de Zatu? 1. Los hijos de Zatu, 945. Esdras, 2:8-2. Los hijos de Zatu, 845. Nehemías, 7:13. Contradicción -18. ¿Cuántos eran los hijos de Azgad? 1. Los hijos de Azgad, 1.222. Esdras, 2:12-11-2. Los hijos de Azgad, 2.622. Nehemías, 7:17. Contradicción -19. ¿Cuántos eran los hijos de Adín? 1. Los hijos de Adín, 454. Esdras, 2:15-2. Los hijos de Adín, 655. Nehemías, 7:20. Contradicción -20. ¿Cuántos eran los hijos de Asum? 1. Los hijos de Asum, 223. Esdras, 2:19-2. Los hijos de Asum, 328. Nehemías, 7:22. Contradicción -21. ¿Cuántos eran los hijos de Beteliai? 1. Los varones de Beteliai, 223. Esdras, 2:28-2. Los varones de Beteliai, 123. Nehemías, 7:32. 12. Contradicción -22. Esdras 2:64 y Nehemías 7:66 coinciden en que el número total de toda la congregación era 42.360. Aún así, la suma de las cantidades mencionadas por ambos no se acerca a este total. El total de la suma en cada libro es el siguiente. 1. 29.818, Esdras, 2. 31.089, Nehemías. Os invitamos a hacer el recuento vosotros mismos para convenceros de esta contradicción. Contradicción -23. ¿Cuántos cantantes acompañaban a la congregación? 1. Y tenían 200 cantores y cantoras. Esdras, 2:65, 2. Y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Nehemías, 7:67. Contradicción -24. ¿Cuál era el nombre de la madre del rey Abías? 1. El nombre de su madre fue Michaya, hija de Uriel de Gaba. Y Crónicas, 13:2-2. Después de ella tomó a Maacha, hija de Absalón, la cual le parió a Abías. Y Crónicas, 11:20-13. Pero Absalón tuvo solamente una hija y su nombre era Tamar. Y le nacieron a Absalón 3 hijos, y una hija que se llamó Tamar. Y Samuel, 14:27. Contradicción -25. Capturaron, Josué y los israelitas, a Jerusalén. 1. Y la tomó, y a su rey, y a todas sus villas. Y lo metieron a cuchillo, y destruyeron todo lo que allí dentro había vivo, sin quedar nada. Como había hecho a Hebrón, así hizo a Debir y a su rey. Y como había hecho a Libna y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, y del mediodía, y de los llanos, y de las cuestas, y a todos sus reyes, sin quedar nada. Todo lo que tenía vida mató, al modo que Jehová Dios de Israel lo había mandado. Josué, 10:39-40, si 2. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no los pudieron desarraigar. Antes quedó el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá, hasta hoy. Josué, 15:63, no. Contradicción -26. ¿Quién fue el padre de José, el esposo de Mara? 1. Y Jacob engendró a José, marido de María. Mateo, 1:16-2. José, como se creía, que fue hijo de Eli. Lucas, 3:23-14. Contradicción -27. ¿De cuál hijo de David desciende Jesús? 1. El rey David engendró a Salomón. Mateo, 1:6-2. ¿Qué fue de Natán, que fue de David? Lucas, 3:31-32. Contradicción -28. ¿Quién fue el padre de Salatiel? 1. Jechonías engendró a Salatiel. Mateo, 1:12-2. ¿Qué fue de Salatiel, que fue de Neri? Lucas, 3:27-28. Contradicción -29. ¿Cuál hijo de Zorobabel fue el ancestro de Jesucristo? 1. Y Zorobabel engendró a Abiud. Mateo, 1:13-2. ¿Qué fue de Resa, que fue de Zorobabel? Lucas, 3:27. Pero los hijos de Zorobabel son los siguientes. Y los hijos de Zorobabel, Mesullam, Ananías, y Selomit su hermana. Y Crónicas, 3:19. Los nombres Abiud y Resa no encajan en ningún lugar. Contradicción -30. ¿Quién fue el padre de Ocías? 15:1. Y Joram engendró a Ocías. Mateo, 1:8-2. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Ocías, el cual era de 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Y Crónicas, 26:1. Contradicción -31. ¿Quién fue el padre de Jechonías?
1. Y Josías engendró a Jechonías. Mateo 1, 11, 2. Los hijos de Joacim, Jechonías su hijo, y Crónicas 3, 16. Contradicción -32. ¿Cuántas generaciones hubo desde la deportación a Babilonia hasta Cristo? 1. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Mateo 1, 17, 2. Pero un cuidadoso conteo de las generaciones revela solo 13, ver Mateo 1, 12, 16. Contradicción -33. ¿Quién fue el padre de Sala? 16. 1. ¿Qué fue de Sala? ¿Qué fue de Caimán? Lucas 3, 35, 36, 2. Y Arpaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Génesis 11, 12. Contradicción -34. ¿Era Juan el Bautista Elías, que había de venir? 1. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Mateo 11, 14, sí 2. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, que le preguntasen, ¿tú, quién eres? Y confesó, y no negó, mas declaró, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Juan 1, 19, 21, no. Contradicción -35. ¿Habría Jesús de heredar el trono de David? 1. ¿Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre? Lucas 1, 32, sí, se lo dijo el ángel a María. 2. No, ya que es un descendiente de Joacim, ver Mateo 1, 11 y 1 Crónicas 3, 16. Joacim fue maldecido por Dios, de manera que ninguno de sus descendientes pudiera sentarse en el trono de David. Jeremías 36, 30 y 23, 30. Por tanto, así 17 ha dicho Jehová, en orden a Joacim rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David. Contradicción -36. ¿Sobre cuántos animales montó Jesús al entrar en Jerusalén? 1. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre él. Marcos 11, 7, 1, 2. Y trajeron el asno y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Mateo 21, 7, 2. Contradicción -37. ¿Cómo supo Simón Pedro que Jesús era el Cristo? 1. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17, por medio de una revelación de los cielos. 2. Andrés, halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías. Juan 1, 41, su hermano Andrés se lo dijo. Contradicción -38. ¿Dónde encontró Jesús por primera vez a Simón Pedro y Andrés? 18, 1. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Mateo 4, 18, 2. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan, y le habían seguido. Halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que declarado es, el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Juan 1, 28, 42. Contradicción -39. Cuando Jesús se encontró con Jairo, ya estaba su hija muerta. 1. Mi hija es muerta hace poco, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Mateo 9, 18, sí 2. Mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva. Marcos 5, 23, no. Contradicción -40. ¿Les permitió Jesús a sus discípulos llevar un bordón para el camino? 19, 1. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, no alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa. Marcos 6, 8, sí 2. Ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón. Mateo 10, 10, no. Contradicción -41. ¿Pensó Herodes que Jesús era Juan el Bautista? 1. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos, y por eso virtudes obran en él. Mateo 14, 2, sí 2. Y dijo Herodes, a Juan yo degollé, ¿quién pues será este, de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. Lucas 9, 9, no. Contradicción -42. ¿Reconoció Juan el Bautista a Jesús antes de su bautismo? 1. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo, yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Mateo 3, 13, 14, sí 2. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo 20 como paloma, y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu, y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Juan 1, 31, 33, no. Contradicción -43. ¿Reconoció Juan el Bautista a Jesús después de su bautismo? 1. Y Juan dio testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu, y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Juan 1, 32, 33, sí 2. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?
Mateo 11, 2, 3, no. Contradicción menos 44. Según el Evangelio de Juan, ¿qué fue lo que Jesús dijo acerca de dar testimonio de sí mismo? 1. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Juan 5, 31. 21. 2. Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Juan 8, 14. Contradicción menos 45. Cuando Jesús entró en Jerusalén, purificó el templo ese mismo día. 1. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo: ¿Quién es este? Y las gentes decían: Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores, y las sillas de los que vendían palomas. Mateo 21, 10, 12, sí 2. No. Él entró en el templo y miró alrededor, pero como era muy tarde no hizo nada. En vez de eso, se fue a Betanía con sus discípulos a pasar la noche, y regresó la mañana siguiente para purificar el templo. Marcos 11, 1, 17. Contradicción menos 46. Los evangelios dicen que Jesús maldijo a una higuera. Se secó la misma inmediatamente. 1. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: Nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Mateo 21, 19, sí 22, 2. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Marcos 11, 20, no, se secó por la noche. Contradicción menos 47. ¿Besó Judas a Jesús? 1. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besaré, aquel es, préndele. Y luego que llegó a Jesús, dijo: Salve, maestro. Y le besó. Mateo 26, 48, 49, sí 2. Judas, pues tomando una compañía, y ministros de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas, y con armas. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante, y díjoles: ¿A quién buscáis? Respondiéronle: A Jesús Nazareno. Díceles Jesús: Yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y como les dijo: Yo soy, volvieron atrás, y cayeron en tierra. Volvióles, pues, a preguntar: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy, pues si a mí buscáis, dejad ir a estos. Para que se cumpliese la palabra que había dicho: De los que me diste, ninguno de ellos pedí. Entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla, hirió al siervo del pontífice, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? Entonces la compañía y el tribuno, y los ministros de 23 los judíos, prendieron a Jesús y le ataron, y llevaronle primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año. Juan 18, 3, 12, no, Judas no pudo acercarse lo suficiente a Jesús para besarlo. Contradicción menos 48. ¿Qué es lo que Jesús dijo acerca de la negación de Pedro? 1. No cantará el gallo de ninguna manera hasta que me hayas repudiado 3 veces. Juan 13, 38, 2. Hoy tú, sí, esta noche, antes de que un gallo cante 2 veces, hasta tú me repudiarás 3 veces. Marcos 14, 30. Cuando el gallo cantó una vez, las 3 negaciones aún no habían sido completadas, ver Marcos 14, 72. Por lo tanto la predicción, falló. Contradicción menos 49. ¿Cargó Jesús su cruz? 1. Y llevando su cruz, salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Juan 19, 17, sí 2. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto, y le vistieron de sus vestidos, y le llevaron para crucificarle. Y saliendo, hallaron a un cireneo, que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevase su cruz. Mateo 27, 31, 32, no 24. Contradicción menos 50. ¿Murió Jesús antes que se rasgara el velo del templo? 1. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rompió en 2, de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. Mateo 27, 50, 51, sí 2. Y el sol se obscureció, y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23, 45, 46, no. Contradicción menos 51. ¿Dijo Jesús algo en secreto? 1. Y nada he hablado en oculto. Juan 18, 20, no 2. Y sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en particular declaraba todo. Marcos 4, 34. Sus discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Mateo 13, 10, 11, sí. Contradicción menos 52. ¿Dónde se encontraba Jesús durante la 6ª hora el día de la crucifixión? 25, 1. Y era la hora de las 3 cuando le crucificaron. Marcos 15, 23, en la cruz 2. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el lugar que se dice Litostrotos, y en hebreo Gábata. Y era la víspera de la Pascua, y como la hora de sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Juan 19, 13, 14, en el tribunal de Pilato. Contradicción menos 53. Los evangelios nos dicen que 2 ladrones fueron crucificados junto con Jesús. ¿Se burlaron ambos ladrones de él? 1. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos.
También los que estaban crucificados con él le denostaban. Marcos 15, 32, sí 2. Y respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 40, 43, no. Uno de ellos se burló de él, el otro defendió a Jesús. Contradicción -54, 26. ¿Ascendió Jesús al paraíso el mismo día de la crucifixión? 1. Sí. Él le dijo al ladrón que lo defendió, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43, 2. No. Él le dijo a María Magdalena 2 días más tarde, deja de colgarte, porque aún no he ascendido al Padre. Juan 20, 17. Contradicción -55. Cuando Pablo se encontraba camino a Damasco, vio una luz y escuchó una voz. ¿Escucharon la voz quienes estaban con él? 1. Y los hombres que iban con Saúl, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Hechos 9, 7, sí 2. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Hechos 22, 9, no. Contradicción -56. Cuando Pablo vio la luz cayó al suelo. ¿Cayeron también sus compañeros de viaje? 1. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Hechos 26, 14, sí 27, 2. Y los hombres que iban con Saúl, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Hechos 9, 7, no. Contradicción -57. Le dijo la voz a Pablo en el acto cuál sería su deber. 1. Mas levántate, y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Hechos 26, 16, 18, sí 2. No. La voz le ordenó a Pablo entrar en la ciudad de Damasco y que allí se le haría saber qué debía hacer. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, y ve a Damasco, y allí te será dicho todo lo que te está señalado hacer. Hechos 22, 10. Contradicción -58. Cuando los israelitas estuvieron en Sittim, fornicaron con las hijas de Moab. Dios los azotó con una plaga. ¿Cuántas personas murieron en dicha plaga? 28, 1. Y murieron de aquella mortandad 24.000 números, 25, 9, 2. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Y Corintios 10, 8. Contradicción -59. ¿Cuántos miembros de la casa de Jacob vinieron a Egipto? 1. Todas las almas de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron 70. Génesis 46, 27, 2. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número de 75 personas. Hechos 7, 14. Contradicción -60. ¿Qué hizo Judas con las piezas de plata que recibió por traicionar a Jesús? 1. Compró un campo. Pues, adquirió un campo del salario de su iniquidad. Hechos 1, 18, 2. Arrojó todas las piezas de plata en el templo y se marchó. Los sacerdotes no pudieron echarlas en el tesoro del mismo porque era precio de sangre, así que las utilizaron para comprar un campo para enterrar a los extranjeros. Y arrojando las piezas de plata en el templo, se partió. Mateo 27, 5, 29. Contradicción -61. ¿Cómo murió Judas? 1. Y arrojando las piezas de plata en el templo, se partió, y fue, y se ahorcó. Mateo 27, 5, 2. Pues, adquirió un campo del salario de su iniquidad, y colgándose, reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1, 18. Contradicción -62. ¿Por qué se llama a ese campo campo de sangre? 1. Mas habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero, por sepultura para los extranjeros. Por lo cual fue llamado aquel campo, campo de sangre, hasta el día de hoy. Mateo 27, 8, porque los sacerdotes lo compraron con precio, dinero, de sangre. 2. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua, Aceldama, que es, campo de sangre. Hechos 1, 19, debido a la sangrienta muerte de Judas acaecida allí. Contradicción -63. ¿Quién es un rescate para quién? 31. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir, y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45, 2. El rescate del justo es el impío, y por los rectos, el prevaricador. Proverbios 21, 18. Contradicción -64. ¿Es la ley de Moisés útil? 1. Toda escritura es útil. Y Timoteo 3, 16, sí 2. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad. Hebreos 7, 18. Contradicción -65. ¿Cuáles fueron las palabras exactas del escrito en la cruz? 1. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Mateo 27, 37, 2. El Rey de los judíos. Marcos 15, 26, 3. Este es el Rey de los judíos. Lucas 23, 38, 4. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Juan 19, 19. Contradicción -66. ¿Deseaba Herodes matar a Juan el Bautista? 1. Y quería matarle, mas temía al pueblo, porque le tenían como a profeta. Mateo 14, 5, sí 31, 2. No.
Era Herodías, la esposa de Herodes, quien deseaba matarlo. Pero Herodes sabía que Juan era un varón justo y recto, a quien respetaba y mantenía a salvo, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le tenía respeto, y oyéndole, hacía muchas cosas, y le oía de buena gana. Marcos 6, 20. Contradicción menos 67. ¿Quién era el 10º discípulo de Jesús en la lista de los 12? 1. Y Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Mateo 10, 3, 2. Judas hermano de Jacobo. Lucas 6, 16. Contradicción menos 68. Jesús vio a un hombre sentado en la oficina del recolector de impuestos y lo llamó para que sea su discípulo. ¿Cuál era su nombre? 1. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo. Mateo 9, 9, 2. Y pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Marcos 2, 14. Contradicción menos 69. 32. Cuando fue crucificado Jesús, la mañana antes de la comida de Pascua o la mañana después de ella. 1. Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? Y envía 2 de sus discípulos, y les dice, id a la ciudad, y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. ¿Y dónde entraré? Decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado, aderezad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos, y vinieron a la ciudad, y hallaron como les había dicho, y aderezaron la Pascua. Y llegada la tarde, fue con los 12. Marcos 14, 12, 17, después 2. Antes de la fiesta de Pascua, Juan 13, 1, Judas salió de noche, Juan 13, 30. Los otros discípulos pensaron que él estaba yendo a comprar lo necesario para la comida de Pascua, Juan 13, 29. Cuando Jesús fue arrestado, los judíos no entraron en el pretorio de Pilato debido a que querían estar limpios para comer la Pascua, Juan 18, 28. Cuando el veredicto en contra de Jesús fue pronunciado, era cerca de la 6ª hora del día de preparación para la Pascua, Juan 19, 14. Contradicción menos 70. ¿Oró Jesús al Padre para prevenir la crucifixión? 33. 1. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Mateo 26, 39, sí 2. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido en esta hora. Juan 12, 27, no. Contradicción menos 71. Según los evangelios que dicen que Jesús oró para evitar la cruz, ¿cuántas veces se apartó él de sus discípulos para orar? 1. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí, hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro, y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino, y los halló otra vez durmiendo. 34. Porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos fuese de nuevo, y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí ha llegado el que me ha entregado. Mateo 26, 36, 46, 3, 2. Saliendo, se fue, como solía, al monte de las Olivas. Y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo de tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, y orad que no entréis en tentación. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y se llegó a Jesús para besarlo. Lucas 22, 39, 47, una. Contradicción menos 72. Mateo y Marcos coinciden en que Jesús se apartó y oró 3 veces. ¿Cuáles fueron las palabras de su segunda oración? 35, 1. Marcos no menciona cuáles fueron las palabras, pero dice que eran las mismas de la primera oración, y volviéndose a ir, oró, y dijo las mismas palabras. Marcos 14, 39, 2. Mateo las menciona, y podemos ver que no son las mismas de la primera oración. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Mateo 26, 42. Contradicción menos 73. ¿Qué fue lo que dijo el centurión cuando Jesús murió? 1. Verdaderamente este hombre era justo. Lucas 23, 47, 2. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos 15, 39. Contradicción menos 74. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿En qué idioma estaba hablando? 1.
Hebreo. Las palabras son, Eli, Eli, lama sabachthani. Mateo, 27, 46, 2. Arameo. Las palabras son, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Marcos, 15, 34. Contradicción menos 75, 36. Según los evangelios, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir? 1. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas, 23, 46, 2. Consumado es Juan, 19, 30. Contradicción menos 76. Cuando Jesús entró en Capernaum curó al esclavo de un centurión. ¿Vino el centurión personalmente para pedirle a Jesús que lo cure? 1. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole. Mateo, 8, 5, sí 2. Y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Lucas, 7, 3, no. Contradicción menos 77. La manzana prohibida. 1. Dios le dijo a Adán que si comía el fruto del árbol prohibido moriría el mismo día, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Génesis, 2, 17, 37, 2. Adán comió el fruto y vivió una larga vida de 930 años. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Génesis, 5, 5. Contradicción menos 78. El tiempo de vida de los humanos. 1. Dios decidió que el tiempo de vida de los humanos debía ser limitado a 120 años. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Génesis, 6, 3, 2. Muchas personas nacidas después de esta decisión vivieron más de 120 años. Arphaxad vivió 438 años. Su hijo Sala vivió 433 años. Su hijo Eber vivió 464 años, etc. Y Arphaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Y vivió Arphaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Sala 30 años, y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Eber 34 años, y engendró a Peleg. Génesis, 11, 12, 16. Contradicción menos 79. ¿Ascendió alguien a los cielos aparte de Jesús? 38. 1. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Juan, 3, 13, no 2. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y Reyes, 2, 11, sí. Contradicción menos 80. ¿Quién era el sumo pontífice cuando David entró en la casa de Dios y comió el pan consagrado? 1. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban? Marcos, 2, 26, 2. Y vino David a Nob, a Ahimelech el sacerdote y Samuel, 21, 1. Contradicción menos 81. ¿Fue envuelto el cuerpo de Jesús en especias antes de sepultarlo, según las costumbres fúnebres judías? 1. Sí, y sus discípulas lo presenciaron. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Juan, 19, 39, 40, 39, 2. No. Jesús fue envuelto simplemente en una sábana. Después las mujeres compraron y prepararon especias para venir a ungirle. Y como pasó el sábado, María Magdalena, y María madre de Jacobo, y Salomé, compraron drogas aromáticas, para venir a ungirle. Marcos, 16, 1. Contradicción menos 82. ¿Cuándo compraron las mujeres las especias? 1. Después de que el sábado hubo pasado. Y como pasó el sábado, María Magdalena, y María madre de Jacobo, y Salomé, compraron drogas aromáticas, para venir a ungirle. Marcos, 16, 1, 2. Antes del sábado. Las mujeres aparejaron drogas aromáticas y ungüentos. Después, reposaron el sábado, conforme al mandamiento. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos. Y reposaron el sábado, conforme al mandamiento. Lucas, 23, 55, 56. Contradicción menos 83. ¿A qué hora del día visitaron las mujeres el sepulcro? 41. Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena, y la otra María, a ver el sepulcro. Mateo, 28, 1, al amanecer 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya salido el sol. Marcos, 16, 2. Contradicción menos 84. ¿Con qué propósito fueron las mujeres al sepulcro? 1. Y como pasó el sábado, María Magdalena, y María madre de Jacobo, y Salomé, compraron drogas aromáticas, para venir a ungirle. Marcos, 16, 1, para ungir el cuerpo de Jesús con especias. 2. Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena, y la otra María, a ver el sepulcro. Mateo, 28, 1, para ver el sepulcro. Nada es mencionado acerca de las especias. 3. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún obscuro, al sepulcro. Juan, 20, 1, sin motivo especial. En este evangelio se envolvió a Jesús en especias antes del sábado. Contradicción menos 85. Una gran piedra fue colocada en la entrada del sepulcro. ¿Dónde estaba la piedra cuando las mujeres llegaron? 41, 1. Ellas vieron que la piedra había sido removida. Marcos, 16, 4. Ellas encontraron la piedra removida. Lucas, 24, 2. María Magdalena vio la piedra quitada del sepulcro. Juan, 20, 1, 2.
Cuando las mujeres se estaban acercando, un ángel descendió del cielo, removió la piedra y conversó con ellas. Mateo hizo que las mujeres hayan presenciado la espectacular remoción de la piedra. Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena, y la otra María, a ver el sepulcro. Y he aquí, fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo llegando, había revuelto la piedra, y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron, y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28, 1, 6. Contradicción menos 86. ¿Le dijo alguien a las mujeres qué había pasado con el cuerpo de Jesús? 42, 1. Sí. Un mancebo, un joven cubierto con una larga ropa blanca. Marcos 16, 5. Dos varones con vestiduras resplandecientes que después son descritos como ángeles. Lucas 24, 4 y 24, 23. Un ángel, aquel que había movido la piedra. Mateo 16, 2. En cada caso, a las mujeres se les dice que Jesús había resucitado. Mateo 28, 7, Marcos 16, 6 y Lucas 24, 5. 2. No. María no se encontró con nadie y retornó diciendo, han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Juan 20, 2. Contradicción menos 87. ¿Cuándo se encontró María Magdalena con el Jesús resucitado? ¿Y cómo reaccionó? 1. María y las otras mujeres se encontraron con Jesús cuando volvían de su primera y única visita al sepulcro. Ellas abrazaron sus pies y le adoraron. He aquí, Jesús les sale al encuentro, diciendo, salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies, y le adoraron. Mateo 28, 9, 2. En su segunda visita al sepulcro, María encontró a Jesús fuera del mismo. Cuando lo vio no pudo reconocerlo. Ella lo confundió con el jardinero. María todavía pensaba que el cuerpo de Jesús había sido llevado a alguna parte y demanda saber dónde. Pero cuando Jesús dijo su nombre, ella lo 43 reconoció de inmediato, llamándolo maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no. Juan 20, 11 a 17. Contradicción menos 88. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús a sus discípulos? 1. Dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mateo 28, 10. 2. Ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, 17. Contradicción menos 89. ¿Cuándo retornaron los discípulos a Galilea? 1. Inmediatamente, porque cuando vieron a Jesús en Galilea algunos dudaron. Mateo 28, 17. 2. Después de, por lo menos, 40 días. Aquella noche los discípulos aún se encontraban en Jerusalén. Lucas 24, 33. Jesús se les apareció allí y les dijo, asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Lucas 24, 49. Él se les apareció por 40 días. Hechos 1, 3, y les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Hechos 1, 4. Contradicción menos 90. ¿A quién le vendieron a José los midianitas? 44, 1. Y como pasaban los midianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Génesis 37, 28, 2. A Potipar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia. Génesis 37, 36. La traducción de los testigos de Jehová no menciona la palabra eunuco sino oficial. Contradicción menos 91. ¿Quién trajo a José a Egipto? 1. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Génesis 37, 28, 2. Y los midianitas lo vendieron en Egipto a Potipar. Génesis 37, 36, 3. José le dijo a sus hermanos, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Génesis 45, 4. Contradicción menos 92. ¿Cambia Dios de parecer? 1. Sí. La palabra del Señor vino a Samuel diciéndole, de veras me pesa haber hecho que Saúl reinara como rey. Y Samuel 15, 10, 2. No. Dios no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y Samuel 15, 29, 45, 3. Sí. Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y Samuel 15, 35. Nótese que estas tres citas son todas del mismo libro y del mismo capítulo. Además, la Biblia nos dice, en varias ocasiones, que Dios se arrepintió. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Génesis 6, 6. Me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6, 7. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Éxodo 32, 14. Contradicción menos 93. La Biblia nos dice que por cada milagro que Moisés y Aarón realizaban, los magos de Faraón contrarrestaban haciendo lo mismo mediante sus artes secretas. Uno de estos milagros nos llama la atención. 1. Moisés y Aarón convirtieron toda el agua existente en Egipto en sangre. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara hirió las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Éxodo 7, 20, 2. Los magos hicieron lo mismo. Y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Éxodo 46, 7, 22. Esto es imposible, porque no habría quedado agua para convertir en sangre. Contradicción menos 94. ¿Quién mató a Goliat? 1. Así venció David al filisteo, Goliat, con honda y piedra.
e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Y Samuel, 17:50-2. Otra guerra hubo en Gog contra los filisteos, en la cual Elhanan, hijo de Jaare-Oregim de Betlehem, hirió a Goliat geteo. Y Samuel, 21:19. Contradicción -95. ¿Quién mató a Saúl? 1. Entonces tomó Saúl la espada, y se echó sobre ella, así murió Saúl en aquel día. Y Samuel, 31:4-6, se suicidó. 2. Una malecita lo mató. Y David dijo a aquel mancebo que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y Samuel, 1:16. Contradicción -96. ¿Todos los hombres pecan? 47:1. Sí. No hay hombre que no peque. Y Reyes, 8:46. Ver también segundo Crónicas 6:36, Proverbios 20:9, Eclesiastés 7:20 y Juan 1:8-10-2. No. Los cristianos verdaderos no pueden pecar, porque son los hijos de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y Juan, 5:1. Que seamos llamados hijos de Dios, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y Juan, 3:1. Cualquiera que ama, es nacido de Dios. Y Juan, 4:7. Cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente está en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y Juan, 3:9. 3. Pero, nuevamente sí. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Y Juan, 1:8. Contradicción -97. ¿Quién cargará con la carga de quién? 1. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas, 6:2-2. Porque cada cual llevará su carga. Gálatas, 6:5-48. Contradicción -98. ¿A cuántos discípulos se les apareció Jesús después de su resurrección? 1. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Y Corintios, 15:5-2. Más los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Mateo 28:16, ver también Hechos 1:9-26, Mateo 27:3-5, Marcos 16:14, Lucas 24:9 y 24:33. Contradicción -99. ¿Dónde estuvo Jesús 3 días después de su bautismo? 1. Después de su bautismo, inmediatamente el Espíritu le impelió a irse al desierto. De modo que él continuó en el desierto 40 días. Marcos 1:12-13-2. El primer día después de su bautismo, Jesús seleccionó a 2 de sus discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan, y 2 de sus discípulos. Juan 1:35. El segundo día Jesús fue a Galilea y seleccionó a 2 más. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halla a Felipe, al cual dijo: Sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Nataniel. Juan 1:43-45. El tercer día Jesús se encontraba en una fiesta de matrimonio en Cana, Galilea. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre 49 de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Juan 2:1-2. Contradicción -100. Se veía amenazada la vida del bebé Jesús en Jerusalén. 1. Sí, por eso José escapó con él a Egipto y permanecieron allí hasta que Herodes murió. Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer, que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13-2. No. La familia no escapó a ninguna parte. Ellos presentaron tranquilamente al niño en el templo de Jerusalén, según mandaban las tradiciones judías. Y después de esto, retornaron a Galilea. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre, y el niño crecía, y se fortalecía, y se henchía de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Lucas 2:21-41. Contradicción -101. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, ¿cómo reaccionaron sus discípulos? 51. Ellos lo adoraron diciéndole: En verdad tú eres el Hijo de Dios. Mateo 14:33-2. Ellos en gran manera estaban fuera de sí, y se maravillaban, porque aún no habían considerado lo de los panes, por cuanto estaban ofuscados sus corazones. Marcos 6:51. La traducción de los testigos de Jehová dice que el corazón de estos continuaba embotado e incapaz de entender.